Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven aquí caminando por mi jardín. Como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la tarde, abro puntualmente la verja de mi pequeño jardín y me gusta caminar pisando las hojas. Hoy día quiero conversar con ustedes sobre el Santiago desconocido que está bajo nuestros pies y nuestra memoria. ¿Cuánto sabemos de la historia de nuestra propia ciudad? He pensado que hay ciudades que tienen poetas que la fundan. Uno piensa, por ejemplo, en Lisboa. Lisboa está indisolublemente unida a la figura de Fernando Pessoa, quien indaga en su historia interior. También lo hace Constantino Cavafis con Alejandría. Él se remonta a una historia aún más antigua. Y Pablo Neruda, yo estaba pensando, ¿qué poeta le ha escrito en realidad un poema fundacional a Santiago? No es tan fácil de encontrarlo. Pablo Neruda tiene un par de poemas sobre Santiago. Él vivió en un momento decisivo cuando escribió el poemario Crepusculario y 20 poemas de amor y una canción desesperada. Habla ahí de los crepúsculos de Marurí. Y él dice: no puedo negar tu regazo, ciudad nutristia. No puedo negar ni renegar las calles que alimentaron mis dolores y el crepúsculo que caía sobre los techos de Mapocho con un color de café triste. Nuestra ciudad tiene muchos pasados y tiene muchas historias escondidas. Algunas están en la literatura, en el cine, en el arte, pero siempre vale la pena seguir indagando más para ir descubriendo la identidad profunda de esta ciudad. Y para eso hoy día vamos a conversar de una obra musical, fundamentalmente, que tiene que ver justamente con la ciudad. Se trata de un viaje sonoro a lo ancestral que hay en la ciudad de Santiago. En ella se van a cantar o hay piezas musicales que tienen que ver con lugares tan emblemáticos como el Cerro San Cristóbal, el río Mapocho y La Vega. Todas estas piezas musicales están creadas por el compositor Juan Cristóbal Mesa. Y fíjense ustedes, vamos a hablar un poco de la trayectoria de él, luego lo voy a presentar. Él es el hijo de la actriz Delfina Guzmán, con quien hemos conversado varias veces aquí en el programa Desde el Jardín. Y ella, la madre de Cristóbal Mesa, estuvo en esta obra, ahora ya no está, obviamente que sí está en espíritu y en presencia, y además una actriz joven, Francisca Walker, va a cumplir el papel de la narradora de esta ciudad sonora, de esta ciudad ancestral, que vamos a ir conociendo en un espectáculo extraordinariamente interesante, que ya se presentó el año pasado y que ahora se vuelve a presentar en el Teatro Nescafé de las Artes el domingo 6 de abril. Pueden encontrar las entradas, si se interesan en la obra después de esta conversación que vamos a tener aquí en el jardín, en las boleterías del Teatro Manuel Montt 032, ahí en Providencia, y también pueden comprar las entradas online en ticketmaster.cl. Y para conversar sobre este Santiago detrás de Santiago, me acompañan ahora en mi jardín Juan Cristóbal Mesa, músico, compositor, pianista y productor, quien tiene un extenso recorrido de trabajo sonoro, musical, en teatro, documentales, cortometrajes, particularmente en la década de los 80. Es autor de bandas sonoras de películas interesantísimas como Fuga, como La Isla 10, como Teresa, como Neruda, como Pacto de Fuga. También
nos acompaña, dije, Francisca Walker. Ella es actriz y cantante chilena, estudió teatro en la Católica, pero además ha trabajado en diversas teleseries en Canal 13, Chilevisión y Megavisión, y en el cine, en la película El verano de los peces voladores, dirigida por Marcela Said, y El Conde, dirigida por Pablo Larraín. Quiero dar la bienvenida y agradecer que caminen conmigo esta tarde en mi jardín, tanto a Francisca como a Juan Cristóbal. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Muy ¿cómo estás, bien, ¿y tú? Cristian? Bien, aquí estamos muy contentos de que conversemos de esta obra. Y lo primero que quiero preguntarte, Juan Cristóbal, es cómo nace esta mirada tuya de Santiago que se transforma en esta sonorización o descubrimiento a través del sonido y de la música de lo ancestral en Santiago. Mira, hace muchos años atrás leí una novela de Ítalo Calvino que hablaba sobre las ciudades, que eran los cuentos que hipotéticamente le contaba Marco Polo al Gran Khan acerca de todas las ciudades de su imperio que él jamás alcanzaría a conocer. Mucho antes había leído una novela de Olaf Stapleton, que es un autor de ciencia ficción que me gustaba mucho cuando era adolescente, y una novela que se llamaba precisamente Ciudad y trataba sobre una época futura en que el ser humano abandonaba las ciudades. Desde esa época tengo mucho interés y me apasiona la existencia de la ciudad como un organismo independiente de sus habitantes, con una vida propia, digamos. Y trasladé este interés, trasladé esta emoción a la ciudad en que yo he vivido casi toda mi vida, que es Santiago. Entonces empecé un poco a investigar sobre el origen de Santiago, eh, si bien no son teorías que están completamente, no están todos de acuerdo todos los arqueólogos y todos los historiadores, pero como asentamiento humano, como asentamiento, digamos, Santiago tiene una historia de un par de miles de años, digamos, de los primeros recolectores que se asentaron acá, los primeros cultivos, las primeras civilizaciones, de ahí luego una civilización pre-inca, después una mezcla incaica con algunos aborígenes de la zona, después la llegada de los españoles, y empecé a averiguar sobre esta tremenda historia que tiene esta ciudad, sobre esta tremenda carga que tiene la ciudad en que habitamos, que es una carga eh, casi, yo diría que es como telúrica, Mm. una carga telúrica, porque finalmente los acontecimientos telúricos tienen mucho que ver con la fundación de las ciudades. O sea, una cordillera, un río, un cerro, son muy importantes para el asentamiento humano. Y esta sensación como de esta tremenda historia que se arrastra, se vio confrontada con un momento en que la ciudad se veía como peleada con sus habitantes. Parece que los habitantes estaban en guerra con la ciudad. Mm. Eso pasó, yo estaba viviendo en Estados Unidos y volví a Chile justo a finales del estallido social. Y me tocó como ese verano ver la ciudad con esta cosa tan extraña que era como un cuerpo que estaba en guerra consigo mismo. Y a partir de todo esto, escribí unos textos y compuse una música y me ayudó mucho la pandemia porque tuve mucho ¿Ya? tiempo para hacerlo. Y le ¿Ya? propuse a mi madre hacer este espectáculo. Ese es más o menos el Oye, interés y el génesis. Oye, Juan Cristóbal, si pienso en lo que estabas diciendo, los lugares telúricos. Pienso, por ejemplo, en el Cerro del Plomo, se me ocurre eso primero, ¿no? Eso es un lugar potente, cargado de energía, pero como ese probablemente hay muchos otros, ¿no? Eh, que como tú dices, de alguna manera están ahí, por debajo, a lo mejor en un sustrato incluso inconsciente de todos nosotros los habitantes de Santiago, ¿ah? Escondido en nuestro inconsciente más profundo. Sí, mira, arrastran una carga. Los lugares como que tienen que ver
el Cerro San Cristóbal, por ejemplo, que en algún momento se llamaba el Centinela, que obviamente es donde se subían los habitantes a mirar, porque tú dominas todo el horizonte, y, es, y el Centinela, nosotros estamos en la cordillera de los Andes, aunque a veces no nos damos cuenta, pero Santiago está en la cordillera de los Andes. Esa presencia, digamos, que tiene que ver con la placa de Nazca, que se mete en la placa continental y aparece esta cordillera, y gracias a eso se hace habitable esta zona. Lo mismo el río Mapocho, que, que a veces parece parece una víctima de la ciudad, ¿no? Que le hemos cortado los brazos, que lo hemos encauzado, que lo hemos achicado, pero aún así ahí está presente como el agua, digamos, como lo primigenio del ser humano, como la primera necesidad. Y todo eso es un sedimento que está súper presente en la vida diaria, digamos. Es muy divertido porque está muy presente sin que nosotros nos demos cuenta. Y así con muchos lugares, por ejemplo, la presencia de La Vega, como un lugar de inmigrantes, como un lugar de la otredad, de los otros, de los que están expulsados, de los que están en la periferia. Sigue todavía ese sentimiento ahí, esa sensación presente. Y como que de eso, ese es mi interés en realidad, mi fascinación con la ciudad. Y le vamos a preguntar a Francisca. Francisca, tú ahí tomaste la posta de lo que había sido la voz, ¿no es cierto?, de Delfina Guzmán, que es la mamá de Juan Cristóbal. A ver, me gustaría que me contaras qué desafío significó para ti y qué ha sido la experiencia de trabajar en esta obra que nos está contando Juan Cristóbal. La verdad es que yo me estoy recién uniendo a este proyecto, recién me estoy subiendo. Tuve la oportunidad de ver el corto que hicieron y, y es muy interesante el viaje que hace por diferentes lugares icónicos de Santiago y cómo va a través de la música develando cierto pulso, como un corazón que tiene cada sector de la ciudad. Para mí es un honor estar trabajando aquí y espero poder representar a la Delfina y hacerlo tan bien como ella lo hizo. ¿Y cuál es? Además, es una forma también distinta de conocer la ciudad. Mm. Y te iba a preguntar, ¿cuál es en el fondo, qué hace la narradora? ¿Qué va uniendo las músicas? ¿Es una voz que aparece, que actúa? Daros un vislumbre de ese trabajo tuyo en la obra. A través de la lectura de ciertos pasajes, voy transmitiendo sensaciones relacionadas con ciertos paisajes de la ciudad. Soy como quien va sintiendo eh, lo que va pasando, la gente, la naturaleza, el río. Voy transmitiendo, voy como acompañando al público en este viaje sonoro. Oye, Francisca, bueno, y además, a ver, digamos, tú eres una actriz joven, eres una santiaguina, ¿no? Habitante de Santiago ahora, no sé si Santiaguina, sí. santiaguina de origen, pero eres santiaguina. Qué interesante es qué es lo que recibe alguien de la nueva generación, un nuevo habitante de la ciudad, al conectarse con este pasado tan remoto a través de la creación musical de Juan Cristóbal. ¿Qué te ha pasado a ti con eso? Es muy interesante porque son reflexiones que se hizo Juan Cristóbal y que yo nunca en mi vida me había hecho. Pensar en el mundo sonoro de diferentes lugares, el pararse a solo escuchar y sentir qué es lo que te va comunicando y qué es lo que te va entregando a través de los sonidos. Cada lugar es muy develador también de un pasaje que me acompaña, que me ha acompañado toda mi vida y que no era precisamente consciente de cómo afectaba y cuáles eran los elementos que yo estaba recibiendo inconscientemente. Qué inter- Es un trabajo muy sensible, muy claro, interesante. muy interesante lo que tú dices, que de alguna manera, cuando uno está en un lugar, uno recibe energías
de ese Ujú. lugar. Geofísica, se habló de energías telúricas, energía atávica, de la historia del pasado, o sea, uno las va recibiendo desde niño, ¿ah? Claro. Y el Y de sonido pronto, son frecuencias claro, que te modifican innegablemente. O sea, aunque uno no claro, lo quiera, te atraviesa. Entonces, eh, es especial ser consciente de eso, claro, es como hacer darse cuenta. consciente algo que está casi en el cuerpo o en el alma o en la Claro, memoria y de claro. repente tú lo haces consciente y lo visibilizas. Te quería preguntar, Juan Cristóbal, a ver, ¿cómo creaste estas piezas musicales? ¿Las haces a través de lecturas de texto? Por ejemplo, cuando vas a lo atávico o lo antiguo, lo ancestral, en la moneda, en el río Mapocho, en la Plaza Italia, qué sé yo, ¿te basaste en algunos autores, leíste algunos textos? ¿Cómo fue el trabajo previo a la creación musical, por decirlo así? En la indagación de ese Santiago desconocido. Mira, como te digo, yo creo que Italo Calvino es una influencia súper importante para, como para escribir los textos, aunque no está no hay una influencia estilística, pero hay un misterio en la ciudad, ¿me entiendes? Hay un tremendo misterio, hay algo que se revela y que se esconde, ¿me entiendes? Y yo creo que es una sensación que tenemos diariamente, ¿ah? De repente ciertos lugares que son tan comunes para nosotros, por alguna otra razón, ya sea por una epifanía en un momento, Mm. eh, o porque, no sé, vas caminando por el centro, eh, y de repente vas caminando por la plaza de armas y cae un rayo de sol, ¿no es cierto? Y de repente el paisaje se te aparece de una forma en que nunca se te ha parecido, y es muy lindo pensar en que ese mismo paisaje, esa misma sensación, ese mismo rayo de sol cayó hace 2000 años atrás en ese lugar, que además que bueno, es la razón por la cual se supone que existe la Plaza de Armas, porque todo, esto es una digresión aparte, ¿no? Todas las culturas que han habitado, capa por capa, han puesto su lugar, el lugar de los dioses lo han puesto en la Plaza de Armas, Mm. porque cae el primer rayo de sol del equinoccio de verano, Mm. cae justo en el centro de la Plaza de Armas. Entonces, por eso esa es una teoría y a la cual adhiero completamente. Qué bonito. No Qué tenía bonita, idea. qué bonita esa historia del rayo de sol cayendo ahí en el equinoccio. Ahí te escuché un poco mal, pero muy bonito lo que estabas contando de esa epifanía, ese rayo de sol. Es decir, ahí tal vez sería la oportunidad de revivir eso y hacer un rito. Esto debiera estar más ritualizado, tal vez, ¿no? Que hubiera un rito en la Plaza de Armas referido a eso mismo que estás contando, para que nos pudiéramos reconectar a través del rito con ese mito, con esa historia. Yo creo que ahí falta, ¿eh? por reconectarnos con eso como habitantes de la ciudad. Sí, igual mira, la relación de los habitantes con la ciudad es una relación que tiene que ser súper orgánica, ¿eh? No es raro, Mm, no es raro, desde también organizando y leyendo, no es raro que haya momentos en que la ciudad y los habitantes se peleen. Pasa, mm, hay muchos casos, incluso casos en que los habitantes han quemado la ciudad mm. eh, entera, digamos. Luego una celebración, es bien orgánica la relación y no sé por dónde pasa el enamoramiento con la ciudad, ¿me entiendes? Que yo creo que no me quiero poner moralista, así como que es lo que debe ser, que es lo que debería ser, no. Lo que es lo que me gustaría que fuera, en realidad. Me gustaría que hubiera entre los ciudadanos y la ciudad una relación un poco más amorosa. Claro. Que, De amor, que, porque el que ama algo quiere más conocerlo, obviamente. Se ama lo que se conoce y se conoce lo que se ama. Entonces, claro, claro, claro. o- oye, Juan Cristóbal, contaste algo tan interesante, tan bonito que le gustó también a Francisca. Nos gustó ese rayo de sol que llega en un momento preciso en la Plaza de Armas.
Por ejemplo, otro lugar que yo creo que está muy cargado de energía es el Cerro Santa Lucía, ¿no? El Mm. antiguo Cerro Huelén, ¿no? Eh, donde también pasaban cosas, era un lugar de descenso, y que luego fue ocupado por los españoles, que, bueno, Vicuña Maquena, después que construye todo lo que construyó. Ese lugar está incluido en tu obra, el Cerro Santa Lucía, que siempre me ha llamado como un lugar, como un epicentro de la ciudad también, energético. Mira, fíjate que, bueno, tú sabes que el Cerro Santa Lucía antes del centenario era Mm, una roca así con nada es. antes del centenario. Y preferí elegir de ese mismo hito, digamos, del centenario de la transformación, preferí elegir el Museo de Bellas Artes, Ya. porque hablaba un poco, hablaba de esta visión de la cultura que tiene nuestro país y que construyen este museo que paseando por París, a mí me pasó realmente de repente, hoy yo vivía en el barrio de Bellas Artes, Mm. y hoy hay algo que me es reconocible, o sea, parece que estuviera y me di cuenta que estaba el Petit Palace y había que era una réplica y era realmente como estar, entonces, esta sensación, esta réplica, este espejo, este alter ego también, que tenemos un poco desde nuestra perspectiva hacia la cultura europea, encuentro que me interesó mucho cómo está metaforizado, digamos, en esta relación, en este edificio que se construye. Entonces preferí tomar el Museo de Bellas Artes. Claro, porque Vicuña Maquena, ese intendente que tuvo Santiago, que era un personaje, claro, quería convertir a Santiago en el París de Latinoamérica, ¿no? Claro. Convertirlo en el París de Latinoamérica. Estamos caminando por el jardín con Francisca Walker y con Juan Cristóbal Mesa. Juan Cristóbal Mesa es el autor, el compositor de esta obra musical, sonora, indagatoria, que nos va a llevar a adentrarnos en el alma de lugares emblemáticos de la ciudad de Santiago, como el Cerro San Cristóbal, el río Mapocho, la Plaza de Armas, etcétera. Es una presentación muy interesante en el Teatro Nescafé de las Artes el domingo 6 de abril. Ustedes pueden ir al mismo boletería del teatro y conseguir las entradas y participar de esta experiencia que yo encuentro que es una experiencia, como decía Francisca, digamos, a través de esta obra podemos hacer consciente algo que a lo mejor está ya en nosotros en forma inconsciente, en nuestro inconsciente colectivo santiaguino, por decirlo así. También pueden buscar, conseguir las entradas en ticketmaster.cl. Francisca, estás ahí, te perdí un poco en el jardín, estás ahí, ¿no es cierto? Parece que se nos perdió en el jardín, Francisca. Eh, Juan Cristóbal, vamos a seguir conversando un poco sobre la obra, sobre la narración. Bueno, eh, Delfina Guzmán, tu madre, fue la narradora en la versión anterior. A ver, ¿cómo fue este trabajo con tu madre? No sé si dirigir a tu madre o en conversación con tu madre, hacer juntos esta obra Ciudad. ¿Qué significó para ti? Bueno, mira, primero dentro del espectáculo, dentro del mismo, porque lo que vamos a hacer es un espectáculo multimedia y hay una parte audiovisual en la que participa mi mamá. Sigue participando en este espectáculo, pero en una presencia audiovisual. No está completamente ausente. Es una figura súper presente en realidad. Respecto a la experiencia de trabajar con ella, a mí me había tocado, ¿ah? Yo ya había trabajado con ella, eh, eh, había trabajado como actor y como músico también. Ya me había tocado un par de veces trabajar con ella y siempre eh, ha sido muy entretenido porque mi madre es una persona muy entretenida y con un vuelo muy rápido. Tiene un Sí, es vuelo rápida, es muy rápida, sí. rápido y expandido. Bastante, no es, no es disgregada, ¿eh? Porque hay una unidad, pero tiene un vuelo bastante alto, y mira, es interesante cómo va conectando las ideas, entonces la verdad que me entretengo mucho.
mucho trabajando con ella. Quiero pedirle, Francisca, que tú invites a nuestros radiovidentes que nos están escuchando y al escucharnos nos ven en el jardín, a ver, que invites a quienes nos están escuchando a que por qué tiene sentido ir a ver esta obra el día 6 de abril. Que nos haga una invitación. Bueno, creo que tiene sentido porque, primero que nada, porque son piezas musicales hermosas. La creación de Juan Cristóbal es realmente sobrecogedora, diría yo, que es la palabra. Es muy emocionante escucharlo y lo atraviesan estos relatos sobre la ciudad que te hacen tener un nuevo punto de vista del lugar que habitamos y que recorremos día a día. Entonces, es una experiencia única, creo, que nunca antes había hecho una cosa así acá, y que vale la pena ser parte de ella, por supuesto. Muchas gracias, Francisca. Y Juan Cristóbal, preguntarte a ti qué significó esta inmersión profunda a través de tu creación de la música con la ciudad. ¿Qué aprendiste de la ciudad que no sabías? Así era como un mensaje más profundo, más personal tuyo, de la ciudad de Santiago, de tu ciudad en el fondo, de nuestra ciudad. Mira, más que nada, comprendí algo, ¿ah? Comprendí que nosotros estamos de paso acá, que realmente la ciudad va a estar acá mucho más tiempo que nosotros, incluso sus vestigios, incluso si, si la ciudad dejase de funcionar con sus habitantes, por muchos, muchos, muchos siglos, va a permanecer acá, va a permanecer el rastro, y con ese rastro también podría permanecer un poco de cada uno de nosotros. Y esa sensación fue una hermosa sensación en realidad, una profunda sensación. Qué bonito, qué interesante que hayas hecho este trabajo, este viaje que debiéramos hacer todos los habitantes de Santiago, debiéramos hacer este descenso, esta catábasis, como decían los griegos, a las profundidades del Santiago originario, para conectarnos con una historia que nos excede, de la cual nosotros, como tú dices, somos un eslabón, una huella más hacia un futuro que no conocemos y hacia un pasado que desconocemos. Quiero agradecerles tanto a Francisca como a Juan Cristóbal este paseo por este jardín de esta ciudad, e invitar a todos los que nos están escuchando a ir a ver, a sentir, a vivir la ciudad de Santiago desde otra perspectiva, de otra manera, a tener epifanías, ¿no? Como decía Juan Cristóbal, pequeñas epifanías a través de las piezas musicales de esta ciudad, de nuestra ciudad, en el Teatro Nescafé de las Artes el 6 de abril, y pueden conseguir online las entradas por Ticketmaster. Muchas gracias, Elizabeth, y mucho éxito a los dos y Juan Cristóbal en la presentación del 6 de abril. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias por tu invitación. Chao, Gracias chao. a ustedes. Un gusto haber conversado con ustedes. Y queridos radiovidentes, no olviden que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnica profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Yo ahora cierro la verja de madera de mi jardín y me preparo para la epifanía de la noche. Hasta mañana a las 8 aquí en Pauta. Gracias por haberme acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.